Padre eterno, alabamos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos para aprender un poco más de ti. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 58, 2 de Corintios 10, versos del 10 al 18. Se titula Pablo defiende su ministerio, segunda parte. Obvio, la primera parte ya la vimos la semana pasada. Esta es la continuación a ese estudio. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. 2 de Corintios 10:10 que dice: porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y en esta segunda parte de la defensa de Pablo, el apóstol nos habla en primer lugar de lo débil de su presencia corporal, en segundo lugar de los fuertes que pueden ser en persona, en tercer lugar de lo inútil que es compararse y alabarse uno mismo, y en cuarto lugar del origen de la verdadera aprobación. Vamos a ver estos cuatro temas. Comenzamos. 2 de Corintios 10:10 que dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahora, los de Corinto juzgaban que a diferencia de lo fuertes que eran las cartas enviadas por Pablo, su presencia corporal, su persona, era débil y su enseñanza menospreciable. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué pensarían de esta forma? ¿Por qué pensarían de esta manera? Quizás porque en la mente de todos los seres humanos, de todos nosotros, existen ideas preconcebidas, es decir, expectativas de lo que creemos que debe ser. En este caso, ¿cómo debe ser la apariencia de un apóstol, de un ministro de Dios, de alguien que dice que subió hasta el tercer cielo y estuvo en la presencia de ese Dios y no sabe si lo hizo en el cuerpo o fuera de él, de ese hombre que se le dio un aguijón en la carne para que no pensara de él desmedidamente, de ese hombre al cual se le habían dado a conocer misterios que no le estaba permitido el poder comunicar? ¿Cómo debería ser en apariencia un apóstol, un ministro de Dios? Bueno, yo creo que eso dependerá de la región, de la cultura, del país de donde seamos. Miren, aquí en México pensamos que el pastor, que el ministro debería ser alto, delgado, atractivo y con mucho carisma. Que vista bien y que sobre todo siempre esboce una sonrisa en su rostro. Un pastor dice que tenga el cuerpo y estatura de Schwarzenegger con la cara de Carlos Ponce y la unción de T.B. Joshua o de Benny Hinn. Pero, ¿qué pasa cuando nos estrellamos con la realidad? Y lo digo de esta manera porque la gran mayoría de los que somos ministros no cumplimos con ninguna de las expectativas de la gente. Al grado que hemos escuchado en más de una ocasión: ¿a poco usted es el pastor? Dejándonos ver esa persona que de ninguna manera cubrimos con las expectativas que tenía acerca de nosotros.
Eso es lo que le pasó a Pablo. Quizás los de Corinto esperaban encontrar en el apóstol alguien que fuera más bien parecido a un atlas griego en cuerpo y cara, con la sabiduría y elocuencia de Platón o Aristóteles o algún otro de sus filósofos. Pero, ¿qué pasó cuando le vieron? Y sin importar cómo haya sido físicamente, lo que nos queda claro es que no cumplía con sus expectativas, al grado que le menospreciaban. Pero lo más grave no es que lo menospreciaran físicamente, sino que aún la enseñanza que daba era también menospreciada. Lo que en realidad nos habla de otro problemita, de cómo la apariencia del que enseña tiene mucho que ver, cuando menos al principio, en la recepción del mensaje. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, en una ocasión fui invitado a ir a una conferencia preparada para pastores en Altamirano, en el estado de Guerrero, donde se presentaría un pastor guatemalteco con su esposa para dictar una serie de enseñanzas que tenían que ver con los milagros y sanidades. Y no era Cash Luna. Donde la esposa del pastor ministraría, ya que el Señor le había permitido echar a perder 8 funerales, pues había resucitado a 8 personas y hacer un sinnúmero, de verdad, un sinnúmero de sanidades en hospitales y sanatorios. Por supuesto que el lugar estaba lleno y las expectativas de los presentes estaban hasta el cielo. Yo le aseguro que la gran mayoría esperaban algo muy parecido a lo que vemos en la iglesia de Cash Luna, pastores bien parecidos, maquillados y perfumados con sus esposas que parece que fueron vestidas para una revista de modelos. Pero en lugar de eso, el pastor era alguien perfectamente normal, moreno, estatura media, complexión media, cabello negro y lacio, y no era bien parecido. Y su mujer era bajita, morena, de trenzas y vestido típico de indígena guatemalteco que además no hablaba el español, sino su dialecto, y que se dormía durante las enseñanzas, pues no entendía nada de lo que su marido enseñaba porque, repito, no hablaba español. ¿Qué cree que sucedió con la enseñanza? Efectivamente, fue menospreciada. Y claro que no hubo muchos milagros ni sanidades. Algo así como lo que le pasó al Señor Jesús cuando quiso enseñar en Nazaret. Mateo capítulo 13, verso 53, que dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué impidió que el Señor hiciera milagros? La incredulidad de la gente. Una incredulidad motivada por la familiaridad de quien los hacía, porque creían conocer al Señor y a su familia terrenal. Y por consiguiente, al incumplimiento de las expectativas que tenían. Es decir, ellos no creyeron en Él porque creían conocerlo y no era de quien esperarían recibir un milagro. Más bien esperarían una silla, una cama o un comedor de madera. A lo que yo te pregunto, ¿qué ves en tu pastor? ¿Te dejas dominar por las apariencias? ¿Cumple con tus expectativas? He conocido a personas que menosprecian al pastor porque lleva los zapatos sucios, o porque predica sin corbata, o porque no usa traje. Así o más carnales. Vamos a ver el siguiente comentario. Algunos decían que las palabras de Pablo eran vacías. Grecia era conocida por sus oradores elocuentes y persuasivos. Evidentemente,
Algunos estaban juzgando a Pablo comparándolo con otros disertantes que habían escuchado y quizás no era uno de los predicadores más poderosos, aunque era un excelente polemista. Pero respondió obedientemente al llamado de Dios e introdujo el cristianismo en el Imperio Romano. Moisés y Jeremías también tuvieron problemas de oratoria. La habilidad de predicar no es el requisito prioritario de un gran líder. Y nos queda claro que la oratoria no era el campo fuerte quizás del apóstol Pablo, por lo que nosotros entendemos a través de esta carta. Pero era el instrumento que Dios iba a utilizar para llevar el evangelio y su palabra a toda esa región. Verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, no palabras, en hechos, estando presentes. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Bueno, él les asegura que si persisten en esa actitud y no les habla a todos, sino que se hace evidente que el comentario provenía de una persona, por eso dice, esto tenga en cuenta tal persona, o sea, de la cual ya tenía conocimiento el apóstol, no de todos. Así que dice que de ser necesario, así como era de duro en sus cartas, así lo sería en persona. Es un no te estoy amenazando, pero ya verás. Mostrándonos a través de esto la autoridad con la cual el apóstol se dirigía a ellos. No les habla, no les escribe como un ministro universal enviado a las naciones. No. Sino que les escribe como el pastor de la iglesia, como alguien que los conoce y al que ellos conocen también. Lo que nos lleva a reflexionar en lo importante, en verdad, lo importante que es que el pastor conozca a sus ovejas y que las ovejas lo conozcan a él. Algo bien difícil de cumplir hoy en día, sobre todo en las iglesias grandes, donde el pastor no conoce a su congregación, mira los rostros, pero desconoce acerca de sus vidas. Les enseña, pero poco puede exhortarlos. Escucha sus problemas, pero el consejo es general, porque no los conoce. Pablo sí los conocía y por eso les escribía como lo hacía. Les daba lo que necesitaban. Verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En México usamos un refrán que dice, alábate burro, que no hay quien te alabe. Y eso es lo que el apóstol estaba evitando. Alabarse a sí mismo y compararse consigo mismo e incluso con los demás. Algo que otros ministros hacían. Se comparaban unos con otros y juzgándose unos a otros, haciendo que sus juicios fueran equivocados. Porque yo te pregunto, ¿cómo es que podemos determinar que la labor de uno es mejor que la del otro? ¿Cómo podríamos pensar que la labor de este pastor es mayor que la de este otro pastor? ¿Por el crecimiento de la obra? Pero no todos fueron llamados a tener grandes iglesias. El Señor le dio a cada uno como Él quiso. No. Por la cantidad de personas que se convierten. Pero tampoco fuimos todos llamados a trabajar en el evangelismo. Y aún entre evangelistas no todos fueron llamados a tener los mismos alcances. Ya sé, por la cantidad de recursos que se generan. Así como hay iglesias ricas, también las hay muy pobres. Y no por eso son menos importantes que las otras. Recordemos que el único que puede juzgar y juzgará nuestra labor es el mismo que nos llamó y capacitó para hacerlo. La Biblia dice, 1 Pedro 5:4,
Y cuando aparezca el príncipe con mayúscula, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él es el único que puede recompensar, premiar, alabar, conocer a la perfección la labor que cada uno de los que ministramos al Señor estamos haciendo. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo criticó a los falsos maestros que procuraron demostrar su bondad comparándose con otros en vez de hacerlo con las normas de Dios. Cuando nos comparamos con otros, podemos sentirnos orgullosos porque pensamos que somos mejores. Pero cuando nos medimos con las normas de Dios, llega a ser obvio que no somos lo suficientemente buenos. No se preocupe por los logros de otros, al contrario, pregúntese continuamente, ¿cómo encaja mi vida en lo que Dios quiere? ¿En qué forma se compara mi vida con la de Jesucristo? Bien, versos del 13 al 16. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y aquí nos encontramos con tres no de los que nos habla Pablo que no hicieron. Lo primero, no presumían, dice, no nos gloriaremos desmedidamente, es decir, no presumían, no se gloriaban de lo que no habían hecho. Ellos se sentían orgullosos, satisfechos del trabajo que el Señor les había encomendado y que les permitió el llegar hasta ellos. Es decir, simplemente cumplían con el llamado que el Señor les había dado y hablaban de lo que sí habían trabajado. El segundo no es que no presumían más de lo que debían. No nos hemos extralimitado, dice. Es decir, cuando hablaban de las ciudades y comunidades alcanzadas, de las iglesias establecidas o las vidas transformadas, no lo hacían exagerando las cifras. Simplemente hablaban de lo que habían hecho en el Señor. Algo que convendría mucho el hacer el día de hoy, donde los predicadores y ministros tienen presentaciones tan exageradas de sus trabajos, que es difícil creer que sea verdad todo lo que se dice de ellos. En alguna ocasión, en una de las tantas conferencias de pastores a las cuales he asistido, se presentó a un hermano que ya era un hombre grande, pero no era un ancianito, era un hombre de la tercera edad, pero que apenas había entrado a esa tercera edad, y cuando se le presentó como un hombre que había establecido a lo largo de su ministerio en el Señor más de 300 iglesias. Y uno se pregunta, ¿pero cómo pudo haber establecido más de 300 iglesias en el tiempo que tiene trabajando para la obra del Señor, aún cuando haya nacido en un hogar cristiano como creyente, cuando a Pablo le tomaba establecer una iglesia en 3 años? Para establecer 300 iglesias, pues son 100 años, no, 300 años, para poder establecer esas iglesias, 300 iglesias son 900 años. Al ritmo que trabajaba el apóstol Pablo, y yo dudo mucho que él haya sido mejor que él. A veces se exageran tanto las presentaciones que en verdad nos resulta bien difícil el creer que sea verdad lo que se dice de ellos. Y en tercer lugar, no se sentían orgullosos del trabajo que otros habían hecho adjudicándoselo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino más bien su deseo era
Uno, trabajar aún más para la gloria del Señor alcanzando a otros. Y dos, hacerlo donde verdaderamente otros no hayan trabajado para no estorbar a la obra de otro o no aprovecharse de lo que ya se ha trabajado en ese lugar. Mire, conocí a varios pastores en la década de los 80s que iban a Cuba y prometían enviarle al pastor $10 al mes para su sostenimiento a cambio de afiliarse a su ministerio. Y así podían decir que tenían 10, 20, 30 iglesias en Cuba a las que sostenían. Veamos el siguiente comentario. Las palabras de Pablo sobre anuncia el evangelio en los lugares más allá de vosotros revelan que nunca se satisfizo con reservar el mensaje para beneficio exclusivo de la comunidad cristiana. O lo que es lo mismo, tal como dijo Juan Wesley, el mundo es mi parroquia. Este texto proclama que el mandato dado a la Iglesia de Cristo es claro. Id y haced discípulos a todas las naciones. Predicad el evangelio a toda criatura. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y como me envió el Padre, así también yo os envío, hasta lo último de la tierra. Cuando el mandamiento es plenamente obedecido, la promesa se cumplirá a plenitud. Romanos 10, 13 al 15, ¿qué dice? Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Y versos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿De quién deberíamos buscar la alabanza? ¿De los hermanos de la congregación? ¿De los pastores de la asociación? No, de los hermanos y ministros de todas las iglesias cristianas de todo el mundo. Claro que no. Pablo con gran claridad nos dice que la verdadera alabanza que debemos buscar recibir es de Dios mismo. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó cuando dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en la parábola de los talentos, enseñándonos que la verdadera alabanza viene de arriba, que el reconocimiento a buscar viene de Dios y que la recompensa a nuestro trabajo se encuentra en los cielos. ¡Ánimo! Apropiémonos de la visión de Pablo y hagamos como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y para terminar con este pasaje, veamos el siguiente comentario. Cuando hacemos algo bien, queremos decirlo a otros para ser reconocidos, pero el reconocimiento es peligroso, puede inflar nuestro orgullo. Es mucho mejor buscar la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Luego, cuando somos tomados en cuenta, somos libres de darle a Dios la honra. ¿Qué cambios debería hacer en su vida para recibir la aprobación de Dios? Piénsalo un instante. ¿Qué cambios? En verdad, ¿qué cambios debería estar haciendo en mi vida? ¿Qué cambios debería estar haciendo en mi relación con Dios? ¿Qué cambios debería estar haciendo en mi servicio? ¿Qué cambios debería estar haciendo en mi ministerio? ¿Qué cambios debería estar haciendo en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis amigos, para recibir la aprobación de Dios?
Y mientras lo piensa, oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. En verdad, cuántas gracias te damos, Señor. Cuántas gracias tenemos que darte por lo que tú nos enseñas. Porque somos tan torpes, tan cortos de vista, tan perdidos muchas veces en nuestras expectativas que dejamos de mirar lo que es real y lo que es verdaderamente importante. Estamos mirando a un hombre de Dios, a un hombre de una sabiduría excepcional. Y miramos cómo fue menospreciado porque no cumplía con los estándares y las expectativas de la iglesia a la que ministraba. Señor, obra en nuestra vida y en nuestro corazón para que podamos ir más allá de lo evidente, de lo que está ante nuestros ojos, y que Padre Celestial podamos juzgar de la misma manera que tú juzgas todas las cosas, no por vista, no por lo que se ve, no como lo hace este mundo que juzga según las apariencias, sino que en verdad podamos mirar las cosas desde tu punto y tu perspectiva. Que como al apóstol nos podamos estar plenamente convencidos que la verdadera aprobación no viene de los demás. Que no necesito el reconocimiento en mi iglesia, o en mis hermanos, o en mis pastores, sino que el verdadero reconocimiento viene de lo alto, viene de ti. Que la verdadera recompensa se encuentra en los cielos. Que el galardón será mío cuando parta a tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Que sea Él cumpliendo todos sus propósitos en y a través de tu vida. Nos estamos despidiendo, solamente te recuerdo, todos los días nos escuchamos a través del devocional diario. Los días domingo estamos teniendo nuestra enseñanza, nuestra plenaria. Y los días lunes recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te bendiga abundantemente.